Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 19, perdón, versículo del 9 al 11. Le he puesto como título: Sal fuera y ponte en el monte. ¿Escuchó bien? Sal fuera y ponte en el monte. Gloria al nombre de Jesús. ¿Tiene la palabra del Señor? Amén. Lo voy a leer quizás de una manera un poco dándole al menos lo que yo entiendo que la palabra me está transmitiendo. Le voy a dar el tono que quizás yo entiendo que la palabra dice. Primera de Reyes 19, del 9 al 11 dice así: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, haciendo una pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Quizá estaba llorando, pienso yo. Puede haber dicho: han derribado altares y han matado a espada a tus profetas. Y ahora quizás con un tono de melancolía dice: y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo el Señor: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Voy a dejar a la mitad de ese versículo ahí. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Padre, te alabamos, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Porque ella recorre todo nuestro interior. Nos hace tomar decisiones importantes para nuestra vida. Yo te ruego, Señor, que mis labios sean unidos por tu poder, Señor. Cada palabra que sea guiada por ti para traer bendición y edificación hoy a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Están conmigo, mantengan la palabra del Señor abierta ahí si quieren, en el Primera de Reyes, capítulo 19, porque vamos a estar hablando acerca de este gran hombre de Dios, este profeta del Señor llamado Elías. Pero primeramente quiero dar algo de introducción y el título que le estaba sugiriendo es: sal fuera y ponte en el monte. Yo no sé cuántos disfrutan vivir aquí en Colorado, abrir una de sus puertas, de sus ventanas y mirar al monte. ¿Cuántos lo disfrutan? Creo que una de las cosas más lindas que tiene Colorado, siempre, casi siempre, alguna ventana, alguna puerta ahí en su casa, donde usted la abre y alguna montaña puede ver, ¿verdad? Qué hermoso es Colorado, cuando usted puede ver el monte y puede ver la montaña. Pero hay algo curioso: en muchos de esos montes, en muchas de esas montañas hay cuevas. ¿Usted sabía eso? Porque lo interesante no es solamente abrir la ventana y ver el monte, sino ir al monte. ¿Cuántos han ido a un monte alguna vez? Y caminan en el monte y un poco que van a los lugares altos de ese monte. Bueno, en muchos lugares, no digo que en todo, pero en muchos de esos lugares hay cuevas. Porque donde hay muchas rocas y muchas piedras, a veces se forman esas cuevas. En mi país, a pesar de no ser un país muy grande, hay muchas cuevas. Hay una cueva muy famosa que se llama la Cueva de Llamar, donde van muchos turistas al año porque es grande. Yo tuve la ocasión de ir con la iglesia un par de ocasiones. Es grande, es linda. Hay unas cosas naturales que va creando la misma cueva, que parece agua, cristal. Una cosa espectacular, linda, maravillosa. Bueno, hermano, yo te invito a que subas al monte. Que alguna que otra vez puedas ir al monte. Normalmente una cueva se define como una cavidad subterránea formado bien de una manera natural o artificial, pero es una cavidad subterránea, una manera en que a veces la misma naturaleza crea, que de hecho fue muy útil en otras épocas, la manera en que se usaron las cuevas. Por citar quizás algún ejemplo, Lot y sus hijas se refugiaron en una cueva después de la destrucción de Sodoma. No sé si recuerda ese pasaje de la palabra donde ellos se refugian exactamente en una cueva. David también hizo lo mismo en Adulán. Fue su primer cuartel, donde allí junto
junto con aquellos hombres se escondían de Saúl cuando venía a tratar de atacarles. Usaron las cuevas. Y para definirlo todavía un poquito más, si usted lo entienda, bueno, nuestro Señor Jesucristo fue enterrado también, precisamente la tumba se encontraba en una cueva. Así que las cuevas fueron usadas de muchas maneras. Ahora, hoy quiero hablarle de las cuevas modernas. Precisamente un lugar más bien donde usted puede, o donde quizás usted pueda ver a muchos cristianos también que se refugian. A veces en la cueva del temor, a veces la cueva del miedo, a veces la cueva esa donde nos refugiamos para ver cómo nos escondemos del mundo y dónde nos escondemos de nuestro propio temor. ¿Cuántos jóvenes hoy en día hay que se refugian en esa cueva? Tristemente, si usted ve la noticia, desde que empezó ahora la historia esta del coronavirus, resulta que se ha incrementado de un 4 a un 5% los suicidios en el mundo entero. Gente que se refugia en las cuevas, cuevas espirituales, donde la gente va y se mete allí en ese lugar donde no puede ver más nada, solo su problema, solo su aflicción, solo su agonía. Y tristemente, a veces muchos mueren o terminan quitándose la vida. Hay momentos en que buscarás encerrarte en una cueva. Habrá ocasiones en donde quieres escapar de todos y de todos, huir de la realidad presente y esconderte en una cueva. Hay gente, hermano, que en ocasiones les pasa esto, y quizás usted que me está escuchando, quizás en algún momento te has querido encerrar en una cueva. Lamentablemente hoy en día también hay cristianos que están refugiados en cuevas, ya sea por el temor, por incertidumbre, por el resentimiento, por la amargura, por cualquier situación que pueda estar pasando. Hay quienes terminan refugiándose en cuevas. Quiero que sepa que Dios no quiere ni que usted ni que yo estemos encerrados en una cueva. Por eso la palabra de Dios nos alienta, la palabra de Dios nos fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Para que tú y yo no vayamos a detrás ni de pastillas, ni de medicina, ni andemos con temor, ni nos refugiemos en cuevas, si no le podamos creerle a nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Dios, de Cristo? ¿Acaso tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como antes está escrito, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo pasado, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso es para los que creen en Cristo, que no se refugian en una cueva. Bendito el nombre del Señor. Ahora bien, hoy vamos a estar hablando de la vida de Elías. ¿Cuántos conocen Elías? ¿Conocen Elías? El de la Biblia, ¿verdad? Hay Elías por ahí. El Elías de la Biblia. Vamos a estar hablando hoy acerca de Elías, uno de los profetas más usados en el Antiguo Testamento. Elías significa el instrumento de Dios. Sin lugar a duda, Elías fue un instrumento de Dios en un momento muy importante para su nación. Elías fue un hombre escogido por Dios en tiempos de apostasía, donde la gente corría de un lugar para otro sin definir su posición bien clara con Dios. En ese tiempo fue llamado Elías para ser un instrumento de Dios. Pero hoy vamos a ver 3 etapas en la vida de Elías. 3 etapas. Vamos a estar mirando hoy en la vida de Elías. Porque déjame decirle, hermanos, que antes que llegue la victoria, casi siempre todo hombre de Dios pasa por momentos de crisis. ¿Cuántos dicen amén? Casi siempre, antes que llegue la gloria de Dios en nuestra vida, muchos de nosotros nos hemos encerrado en una cueva. Por lo tanto, hermano, yo no quiero que usted se sienta mal. Yo lo que quiero es que usted salga de la cueva. Gloria al nombre de Jesús. Porque Elías también fue un hombre, siendo un hombre usado por Dios, siendo un instrumento de Dios, también tuvo crisis en su vida antes de que Dios le diera la victoria. Por lo tanto, vamos a analizar esas 3 etapas en la vida de Elías. La primera etapa es la etapa del desánimo. Elías vivió una etapa de desánimo. ¿Lo sabía? Porque quizás usted diga, no, yo me desanimo de vez en cuando. Yo también.
¿Quién no se desanima, hermano? Si usted es humano, ¿cuántos son ángeles de Dios aquí? No somos ángeles de Dios, somos humanos. Y como somos humanos, también llega el desaliento a nosotros. Nos desanimamos, llega momentos en nuestra vida donde caemos en ese desánimo espiritual. Aún creyendo en Cristo, aún teniendo la palabra de Dios, aún teniendo las rodillas para ir a la oración, nos desanimamos. Yo creo, hermano, que eso es parte de nuestra vida natural. Ahora, ¿qué hacer frente al desánimo? ¿Cómo enfrentar el desánimo? Eso es muy interesante poderlo ver. En la historia de Elías, vamos a encontrar que Elías se desanimó. Capítulo 18 y capítulo 19, allí aparece una historia. Para que podamos entender cómo fue que Elías cayó en el desánimo. Vamos a ir a avanzar un poquito antes y vamos a ver qué le pasó a Elías. Elías fue ese hombre, como bien dice, un instrumento de Dios. Dios le habla a Elías, le dice, quiero que vayas y enfrentes a Acab. Acab era el rey de Israel, que estaba haciendo lo malo delante de Dios. Quiero que lo desafíes. ¿Cuántos están dispuestos a ser como Elías? En estos tiempos que nos está tocando vivir. Sí, hermano, porque hay muchos cristianos que para donde van la gente acobardados, para ahí van también. No, yo creo que Dios está llamando a Elías de estos tiempos. Y Dios le dio esta orden a Elías: quiero que vayas a donde está el rey Acab y lo desafíes. ¿Cuál era el contexto? ¿Qué era lo que estaba pasando? En aquellos tiempos, Acab, el rey de Israel, se había unido en matrimonio con una mujer llamada Jezabel. Y aquella mujer, que no era del pueblo de Dios, era una mujer pagana. No solamente Elías había dado este mal paso, sino que casi que esta mujer estaba reinando sobre Israel. Casi que tenía más autoridad que el mismo Acab. A tal punto que empezó a levantar lugares altos para adorar al dios Baal. Era el dios preferido de esta mujer. Y como si fuese poco, preparó una escuela de profetas, con más de 400 profetas que adoraran al dios de Baal. Interesante, hermano, porque esa gente que fueron preparados para adorar al dios de Baal eran del pueblo de Israel. El pueblo que tenía una ley dada por Dios mismo, que no podían adorar a dioses ajenos, dioses falsos. Y ahora esta mujer prepara 400 profetas. 400 profetas para que adoraran al mismo diablo. Imagínense cómo estaba Dios. Que Dios, frente a lo mal hecho, hermano, Dios no se queda de brazos cruzados. Y levanta a hombres y a mujeres. Y Dios levantó a Elías. Y Elías le hizo este desafío acá. Le dijo, ¿sabe qué? El Dios de Israel está molesto. Hoy en el monte Carmelo se va a saber quién es el Dios verdadero. Si el Dios de los Baales o el Dios de Israel. Y acá aceptó, porque déjame decirle, hermano, que el enemigo, como no se queda de brazos cruzados, usted ve que siempre hace lo posible por defenderse. Y allí estaba tratando de defenderse esta mujer, buscó sus 400 profetas de Baal, y el desafío que le presentó Elías es: vamos a preparar un holocausto, un sacrificio. Ustedes van a preparar un sacrificio, yo voy a preparar también un sacrificio. Y el Dios verdadero es el que va a responder. Ahí donde estaba el desafío. Si su Dios es verdadero, el Dios de Baal es verdadero y ustedes son más, son 400. Si el Dios de ustedes es verdadero, entonces todo habrá terminado. Ustedes se llevan la victoria. Pero si el Dios de ustedes no responde y responde mi Dios, entonces vamos a ver cuál es el Dios que de verdad responde a este llamado. Y allí empezaron. Usted va a ver la historia, no me voy a recrear mucho en ella, pero lo cierto es que dice que aquellos hombres desde por la mañana empezaron tempranito a aclamar al Dios Baal. Prepararon allí su sacrificio, prepararon todas las cosas, tomaron el buey, lo dividieron en 4, lo pusieron allí. Ellos sabían cómo se hacía una ofrenda, pero la estaban haciendo mal. Y estaban invocando al Dios equivocado. Y empezaron desde la mañana. Ahí clamando, y no pasaba. Eran 400. Yo me imagino la gritería que tenían aquellos hombres. Y clamando. Y Elías los miraba. Y pasaban las horas, y se reía de ellos. Les pasaba por donde estaban y decía: ¿será que el Dios de ustedes se quedó dormido? Nada, yo pienso que no, que a lo mejor salió a pasear. O está entretenido en otros asuntos, por eso no le puede escuchar. Sigan gritando. Y gritaban, dice, y se rajaban sus pieles allí, soltando sangre, imploraban y pasaba el día. Dice la palabra de Dios que nada pasaba, porque el diablo, hermano, tiene un poder limitado.
El diablo puede actuar, pero tiene el poder muy limitado al lado del poder de Dios. Por eso usted ve que de momento él quiere salirse con la suya, pero cuando un cristiano se pone en la brecha, ora, clama a Dios, el diablo dice la palabra que tiene que huir en el nombre de Jesús. Así que se levantó este ungido del Señor, este profeta llamado Elías, y digo, ya ha terminado, ahora llegó mi turno. Quédense ahí. Dice que había un desorden allí, hermano, tremendo. Tuvo que de nuevo tomar el sacrificio que él había preparado y volverlo a reconstruir. Porque aquellos 400 hombres estaban como que locos y habían destruido todo su sacrificio. Y tuvo que empezar de nuevo. Había una zanja siempre que bordeaba a este sacrificio. ¿Saben qué mandó a hacer Elías? Algo en contra de la lógica. Totalmente en contra de la lógica. Dijo, échenle agua a la zanja. La idea era, la zanja, el agua y el fuego no ligan. La idea era que quedara bien clara que el Dios de Israel cuando respondiera, iba a responder. Que no iba a quedar duda delante de nadie. Échenle agua a la zanja. Dice que 4 cántaros de agua le echaron a la zanja. Y después que echaron los 4 cántaros, dijeron, Elías dijo, no, eso es muy poco. Échamele 4 cántaros más. Dice que toda la zanja allí llena de agua. Y cuando miró otra vez, dijo, no. 3, échamele 4 más. Y era por tercera vez. Dice que toda la madera, todo el sacrificio estaba mojado. Quizás aquellos profetas decían, no, eso es imposible. La idea era que el milagro fuera doble, triple, que no quedara duda alguna. Dice que cuando ya estaba todo listo, Elías se postró delante de Dios. Le dijo, Dios de Isaac, Dios de Abraham, Dios de Jacob, te ruego en esta hora, para que este pueblo vea, para que este pueblo conozca quién eres tú, yo te ruego en esta hora que me respondas. Sí, hermano, porque nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús, pero ¿cuántos saben que las cosas vienen de Él? ¿Verdad? Por lo tanto, Él dice, yo te ruego delante de toda esta gente, porque yo no quiero, Señor, salirme con la suya, yo quiero que seas tú, respóndeme. Dice la palabra del Señor, que cuando se humilló y empezó a clamar y dijo, respóndeme, envía fuego del cielo y consume todo este holocausto. Dice que al momento, hermano, no fue una semana, 15 días, no, fue al momento, descendió fuego del cielo y todo aquel holocausto se quemó. Y rápidamente Elías no esperó tiempo, porque el enemigo, hermano, hay que entrarle como ese. No perdió tiempo, yo me imagino que cogió quizás algunos de los hombres que estaban con él y llevó a aquellos 400 profetas mentirosos. Y si Isabel hubiera estado ahí, se lo hubiera llevado también. Lo llevó para el río y lo removió. Se acabó la idolatría en Israel. No queremos más idólatras. ¿Qué victoria es, hermano? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por hombres como Elías? Pero déjeme decirle que después de aquella gran victoria, cuando Jezabel se enteró, le mandó un anuncio a Elías, un mensajero a Elías. Juro que mañana a esta misma hora, de la misma manera que tú mataste a los 400 profetas de Baal, juro que tú vas a estar fuerte. Y esa noticia se la llevan a Elías. Y Elías, después de aquella gran victoria, donde todo el pueblo tuvo que creer y confiar que el Dios de Israel era el Dios de Elías, tiene que salir huyendo. Sale corriendo por todo el desierto, dejó a su criado ahí, le dijo, y corras detrás de mí. Esta mujer ha dicho que me va a matar mañana, y salió corriendo. Tuvo todo el día corriendo hasta que ya no pudo más de fatiga, se echó bajo un enebro y cayó en qué? Cayó en depresión. Sí, hermano, creo que todos pasamos por esos momentos tristes de desánimos. Un hombre usado por Dios, un instrumento de Dios tremendo en la mano de Dios, donde Dios le da una gloria y de momento, hermano, el hombre nos cae en depresión. Un cuadro depresivo, hermano, no puedo ver otra cosa. Es un cuadro totalmente depresivo. Fíjense, hermano, que cuando él cae ahí, se echa sobre el enebro, le dice, ¿acaso soy yo mayor que mis padres? Mira, Dios, quítame la vida, no quiero seguir viviendo. Así cayó el hombre, hermano. ¿Cuánto nos ha pasado así? Quizás no sé si con esas mismas expresiones, pero cuánto frente a un fracaso, frente a algo que nos ha ido mal, algo que a veces es espiritual, que no sabemos qué es lo que está pasando, le hemos dicho al Señor, Señor, hasta aquí no quiero seguir. A veces hasta el momento hemos dicho, Señor, es que tú te olvidaste de mí.
Señores, que ya tú no te acuerdas de tu hijo. ¿Cuántas veces hemos pasado, hermano? Hermano, si usted ha pasado por eso, yo también, ¿sabes? Voy a pensar que los pastores estamos ese. Pasamos también por tribulaciones, por lucha. Pasaba el apóstol Pablo, pasaron todos los hombres de Dios. Elías no se pudo escapar de él. Pasó por un momento allí difícil de desánimo en su vida. Dice que en medio de aquel desánimo ya no quería ni vivir. Se echó a morir, hermano. Yo no sé si usted ha visto eso. No quiero comer, no quiero hacer más nada, no quiero luchar. Dice que se echó debajo de aquel árbol a morir. A tal punto que al pasar el tiempo y no se despertaba, yo creo que la intención de Elías era dormir hasta morirse. ¿Cuántos han hecho eso alguna vez? Mi hija duerme, que a veces me asusta, ¿no? Dormir hasta morirse. Tuvo que llegar un ángel y tocar a Elías y decirle, oye, despiértate. Ahí traigo comida para ti. Sí, hermano. Porque qué bueno es saber que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defienden. El ángel de Jehová pelea por nosotros. A veces nosotros no lo creemos. Pero ¿saben qué? El ángel del Señor pelea por sus hijos. En los momentos de dificultad, en los momentos de desánimo, ahí está el ángel de Jehová peleando por su iglesia, peleando por su pueblo, peleando por el matrimonio, peleando por los hijos. Podemos encontrar, hermanos, muchísimos momentos en la historia bíblica donde los ángeles del Señor venían a socorrer, a ayudar a siervos de Dios que estaban en dificultad. Podemos ver ahí que Elías fue traído, el ángel le trajo comida, Elías pudo comer. ¿Saben qué hizo Elías? Elías se comió, dice que era torta y era agua. Se comió su torta, se comió su agua y a dormir otra vez. No quería seguir adelante. Ay, sí nos ha pasado. Y entiéndalo un poco más, quizás en el ámbito espiritual. Donde estamos desanimados, a veces cobramos un poquito de ánimo. La palabra nos alienta un poquito, nos da fuerza, pero seguimos ahí. No logramos salir. La depresión a veces nos lleva tan duro que no sabemos cómo vamos a salir de esa situación. Aquí estaba Elías, no quería, seguía durmiendo, hasta que dice que por segunda vez llegó el ángel otra vez. Lo volvió a llamar y le dijo, hey, estoy aquí otra vez. Despierta. Sale de tu condición. Y fíjense cuál fue la expresión que usó el ángel ahora. Levántate, porque el largo camino te resta. Mira, Elías, tú piensas que todo se acabó. Porque cuando estamos en crisis de desánimo, hermano, pensamos que el mundo se acabó, que el mundo se vino abajo, que ya nunca más vamos a prosperar, que ya el diablo se llevó la victoria. No, hermano. Ahí está en el ángel otra vez y dice, oye, ahora no solo te vas a levantar y vas a comer, sino que vas a cobrar fuerza en Dios, porque el largo camino todavía te resta. Tienes que seguir adelante. Tú sabes que Dios tiene propósitos lindos contigo. Dios te quiere seguir usando. Tú eres un instrumento de Dios en estos tiempos. Dios le está diciendo a Elías, levántate y anda, camina, porque el largo camino te resta. Esa es la palabra de Dios, que Elías se levantó. Elías se levantó y empezó a caminar y a andar. Porque sabía que el ángel de Jehová estaba con él, que Dios estaba con él. Logra superar esta primera crisis de desánimo cuando llega una segunda crisis, una segunda etapa, que le he llamado la etapa del encerrarse en una cueva. Sí, hermano, no fue la primera y salió ileso, ya, todo está bien. Llega una segunda etapa en la vida de Elías. Y dice la palabra de Dios que después que él comió, se fue caminando. Y caminó 40 días. Caminando hacia donde Dios lo estaba dirigiendo. Caminando, hasta que finalmente llegó al monte de Oreb. ¿Cuántos han escuchado el monte de Oreb? ¿Ah? En ese monte de Oreb fue donde Dios se le mostró a Moisés con la zarza aquella al viento. Muchos años antes que eso. Allí se lo había mostrado el Dios a Moisés, y no solo eso, sino que luego después, cuando estaban en el desierto, camino a la tierra prometida, también Dios le dio la tabla de la ley. O sea, era que era un monte. Si usted va a la palabra del Señor, se va a encontrar que Dios se manifestó en grandes hombres de Dios muchas veces en el monte. Y yo creo que lo singular no está en que sea exactamente el monte, sino es el lugar ese donde uno deja todo lo que tiene que hacer para irse a la presencia de Dios. Creo que eso es más bien lo que simboliza el monte.
es donde tú dejas a la gente, es donde tú dejas la población. Y Jesús lo tuvo que hacer en muchas ocasiones. Tenía que dejar a la multitud que todo el tiempo le estaban exigiendo un milagro para irse al monte, irse a solas con el Padre a tener comunión con Dios. Hermano, yo creo que lo mejor que nos puede pasar a nosotros en un momento de crisis, en un momento de desánimo, es irnos para el monte, irnos a la presencia de Dios. Y allí llegó al monte Elías, ahí llegó aquel monte. Y cuando Elías llegó al monte, ¿ustedes saben qué hizo Elías? En vez de cuando llegó al monte, quizás recordar lo que sus antepasados habían hecho y disfrutar de la presencia de Dios. Y empezar a orar a Dios como hizo Abraham en muchas ocasiones. Y clamar a Dios y pedir ánimo y fuerza en Dios. Dios hace su segunda crisis de sal y se encierra dentro de una cueva. ¿Cuántos han entrado a una cueva? Las cuevas son oscuras, bien oscuras, llenas de lucieros, llenas de cuantos bichos, insectos pueden haber en una cueva. Yo creo que dentro de una cueva no hay nada interesante después que usted la ve, pero para quedarse a vivir, no. Allí estaba Elías encerrado dentro de una cueva. Pero ¿sabes qué? Me llama la atención algo que ocurrió. Porque vuelvo a decirle, hermano, Dios no desampara a sus hijos. Dios no pone a un lado un hijo que quizás está triste o atribulado y dice, bueno, búscate al pastor o búscate a alguien. No, hermano. Decía el salmista David, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Lo bueno es, hermano, que el pastor te puede fallar, el hermano te puede fallar, tu propia familia te puede fallar, pero Jesucristo nunca te fallará. Y allí estaba, todo el mundo quizás había abandonado a Elías, y su criado había ido detrás de él, pero lo cierto es que Dios no dejaba a Elías. Y si hay algo interesante es que Dios mismo se mete dentro de la cueva. Y si no, usted analice las palabras del texto para que podamos entender. No le dice, ¿dónde estás? Tampoco le dice, ¿qué haces allá? Sino que le dice, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Dónde estaba el Señor? En la cueva con Elías. Sí, hermano, ahí estaba. Porque si dice la palabra que decía el salmista, si voy a un lado, ahí estás tú. Salmo 139. Si voy al otro, también estás tú. Y como si fuese poco, tu mano está sobre mí. En otras palabras, de la presencia de Dios no nos podemos escapar una vez que somos sus hijos. Amén. Por lo tanto, hermano, yo veo que la presencia de Dios guiaba a Elías en cada momento, aun cuando estaba en depresión, aun cuando estaba encerrado dentro de una cueva. Y Dios le dice a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? O sea, que Dios mismo entra a la cueva, no le dice, oye, Elías, sale, que quiero hablar contigo. No, entra a la cueva en el momento ahí donde Elías, yo no sé cuáles eran los pensamientos de Elías. No sé, pero parece que las cosas no estaban bien con él. Parece que en su interior las cosas no estaban bien. Por eso Dios entra a la misma cueva y le dice a Elías, ¿qué haces aquí? Quizás esto significa, de alguna manera, que Dios está interesado en el problema exactamente que tiene Elías. Dios está interesado no solamente en el problema, en sacarlo de ese problema. Porque así hace Dios, hermano. Cuando estamos en el problema, el único que nos puede sacar es Él. Usted ve que los hombres buscan solución por aquí y por allá. Y no buscan la solución en quien tiene la solución. Y la solución de Elías no estaba ni en Elías mismo, ni en sus criados, ni en sus amigos, ni en el rey. No estaba en nadie. Solo estaba en Dios. Por lo tanto, yo veo que Dios se mete allí, donde está Elías, en el problema, en la situación. Bendito el nombre de Jesús. No hay lugar donde nos podamos meter que Dios no nos pueda alcanzar. Muchas veces queremos darle excusas al Señor como si Dios no supiera exactamente lo que está sucediendo. Mientras que la cueva significa depresión, tristeza, oscuridad, desánimo, lo cierto es que para ver la manifestación del poder de Dios es necesario salir de la cueva. Si nos quedamos dentro de la cueva no vamos a ver la manifestación del poder de Dios. Si nos quedamos ahí encerrados en nuestros pensamientos, en nuestra tristeza, agobiados, no vamos a ver el poder de Dios. Cuando llega la tercera etapa en la vida de Elías, y la tercera etapa le he llamado la etapa de ver la manifestación del poder de Dios en su vida.
Esa etapa donde tú sabes que Dios te está usando, donde tú sabes aún más a dónde Dios te quiere llevar, donde no te conformas con este mundo, donde no te conformas con lo que la gente te dice, donde no te conformas con los planes o proyectos que quizás tú tenías que se han ido al suelo, sino que confías en el Señor. La etapa de ver la manifestación y el poder de Dios. Lo único que Dios le dice a Elías, cuando Dios entra a la cueva y ve que Elías está allí en la cueva, en su depresión, hay una sola cosa que Dios le dice: sal y ponte fuera en el monte. Aquí no te quiero. Si te quedas aquí, vas a fracasar. Si te quedas aquí, vas a morir. Si te quedas aquí, tu ministerio se acabó. Sal fuera y ponte en el monte. No te quiero más dentro de una cueva. Yo me imagino, hermanos, que esta cueva representa de alguna manera la inseguridad que muchas veces tenemos. Que esta cueva representa el temor, el miedo, la agonía, el qué será. ¿Cuántas cosas no pueden representar esa cueva? Y esa es la única cosa que le dice Dios: sal fuera y ponte en el monte. Bendito el nombre de Jesús. Con todo esto, la actitud de Elías aún persiste. Yo creo que Elías, hermano, cuando alguien está en depresión, cuando alguien está triste, no es fácil sacarlo de esa situación. Lo único que tiene a ver es el problema. Lo único que piensa es cómo lo va a solucionar. Y muchas veces no sabe que hay cosas que son espirituales, que solamente Dios puede actuar en el momento justo, en el momento preciso. Bendito el nombre del Señor. Es importante saber distinguir entre la presencia de Dios, entre la presencia de Dios cuando Dios nos está hablando y cuando no es Dios el que está hablando. ¿Y saben por qué le digo esto? Porque Dios le dice a Elías: sal fuera, ponte en el monte. Quiero que veas lo que quiero hacer contigo. Quiero que veas cuál grande es mi poder. Quiero que veas la manifestación de mi presencia y de mi poder. Dice que cuando Elías estaba allí en el monte, un viento recio empezó a soplar. Y ese viento recio soplaba y soplaba fuerte. ¿Cuántos saben que los vientos es Dios quien los dirige? Y ese viento soplaba fuerte. Y detrás de ese viento fuerte, ¿qué venía? ¿Qué venía detrás del viento fuerte? La calma. No, todavía. ¿Qué venía detrás del viento fuerte? Un terremoto. Todos esos son manifestaciones sobrenaturales de cosas que Dios tiene control de todo, hermano. Yo creo que de alguna manera Dios le está diciendo a Elías: mira, una vez que estés aquí en el monte, vas a ver el poder y el dominio que yo tengo sobre todas las cosas. Y primero pasa ese viento. Dios es el dueño de la creación. Y después que pasa ese viento, viene un terremoto. ¿Cuántos han visto un terremoto? Yo lo he visto, nunca lo he experimentado, lo he visto por la televisión. Pero dicen que todo se mueve, así que ahí todo aquello se empezó a mover. Y Elías quizás hasta se asusta y todo, pero está viendo la manifestación del poder de Dios en su vida. ¿Sí o no? Pero dice que en medio de todo eso, la presencia de Dios no estaba. Solo era algo sobrenatural, pero la presencia de Dios no estaba. Y esto me hace ver algo, hermano, porque hay mucha gente que anda corriendo detrás de los espectáculos, de las cosas. ¿No? Pero dice que Dios, la presencia de Dios, en medio de todo aquello que estaba pasando, no estaba. Dios estaba manifestando su poder porque Él es el dueño del universo, pero al mismo tiempo la presencia de Dios no estaba. Hermano, no vaya a pensar que la presencia de Dios está donde más gritos se dan, o donde mejor se canta la alabanza, o donde más gente hay. No, hermano, no se confunda con eso. Hay muchos lugares que están llenos, los teatros se llenan, hermano, los estadios se llenan. No en todos los lugares donde hay ruido está la presencia de Dios. Por lo tanto, dice que detrás de todo esto que parecía sobrenatural, se siente un símbolo apacible, algo suave, y ahí estaba la presencia del Señor. Ahí estaba la presencia de Dios abrazándole.
Ahí estaba la presencia de Dios dándole fuerza a Elías. Era lo que Dios, era la intención de Dios de un inicio cuando Dios llevó a Elías al monte. No era que se encerrara en una cueva, era que disfrutara la presencia de Dios. Era que buscara ahí en lo secreto, en el lugar donde podía llenarse de Dios. Buscar la presencia de Dios. Esa era la intención de Dios. Hermanos, que cuando buscamos la presencia de Dios y nos llenamos de su presencia, además de que salimos de cualquier depresión, ya sabemos hacia dónde vamos. Ya lo tenemos claro ya. Ya sabemos que no estamos solos, sino que Dios nos guía, nos fortalece y nos va a dar la victoria. Y Elías necesitaba de eso, hermano. Necesitaba de ese símbolo apacible, donde Dios iba a manifestar en su vida. Por eso, hermano, yo creo que la victoria más grande que tiene el cristiano cuando está atravesando un momento de crisis es ir a la presencia, ir al secreto, al lugar donde puedes llenarte de Dios. Bien sea en tu casa, en una banca, bien sea en el monte, bien sea donde te quieras ir, pero es necesario a veces dejar todo lo que tenemos y ir tranquilos a buscar la presencia de Dios. Es esa presencia de Dios, hermano, la que únicamente puede llenar nuestro corazón. Es la que nos puede dar seguridad, estabilidad, confianza, permanencia. ¿Cuántas cosas no nos da la presencia de Dios? Usted no ha tenido un momento de calidad donde usted se llena de Dios. Ya no le importa más nada, porque sabe que Dios me ha saturado con su espíritu y está convencido de lo que tiene que hacer. Y cuando Elías recibe esa presencia de Dios, esa llenura de Dios, en este punto, la manifestación del poder de Dios es para indicar a Elías la visión hacia el futuro. La intención de Dios es que Elías entienda que ni la depresión ni el encerramiento va a dar lugar a que Dios cumpla su propósito en su vida. Dios quiere que Elías la tenga clara y sepa qué es lo que tiene que hacer, a qué Dios le llamó. Hermanos, ¿cuánta gente no hay que pierde el enfoque, pierde la dirección de Dios simplemente porque se encierra en una cueva, se encierra en sus pensamientos, se encierra en su problema y automáticamente pierde la dirección de Dios? Dios no quiere que vivamos así. Pueden llegar los momentos de crisis, sí pueden llegar. Pueden llegar los momentos de desaliento como la Elías, pueden llegar, pero salta afuera al monte. Sale de la cueva, busca la presencia del Señor y Dios guiará tu vida. Dios le dice a Elías, Dios le dice algo a Elías, hermano, algo tremendo. Algo para que Elías no le tenga la menor duda de qué es lo que él tiene que hacer a partir de ahora. Porque, hermano, si usted va a la palabra de Dios, nunca más Elías se volvió a deprimir. Después de esta experiencia que tiene con Dios, donde siente la presencia de Dios y la guianza de Dios en su vida, ya no se deprime más. Yo pienso que Elías aprendió. Que Elías dijo, cada vez que me sienta deprimido, cada vez que me sienta mal, cada vez no voy más a la cueva. Me voy al monte a buscar la presencia. Allí solito con Dios, voy a entrar en la presencia de Dios. Yo creo que Elías se aprendió bien la historia. Luego, después de esto, Dios le dice a Elías, llegarás ahora y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, ungirá para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas se doblen ante Baal. No se doblen ante Baal. Y cuya boca no lo besará. La encomienda le quedó clara a Elías. Ya sabes lo que tienes que hacer. Tengo un propósito contigo. No vayas a pensar el día que todo terminó. Ahora es cuando todo comienza. Y eso es lo que Dios quiere, hermano. Dios nos quiere sacar en muchas ocasiones de esa condición donde estamos. Y decir, tengo un propósito lindo y maravilloso contigo. Solo tienes que creerme y verás mi gloria. Y allí vemos a Elías, este gran hombre de Dios, huyendo a las reinas, diciéndole a cada cuál era el destino que ellos tenían a partir de ese instante. De qué manera ellos tenían que servir a Dios. Recuerden que solo quedaba Elías. Una de las cosas que en muchas ocasiones Elías cayó en depresión es porque decía, estoy solo, no tengo más nadie conmigo, más nadie me apoya, más nadie está interesado en darme el brazo.
Sí, hermano, porque una de las cosas que a veces nos desaniman es cuando vemos que hay gente que no está con nosotros. Y Elías era uno de esos, decía, el único que queda profeta de Jehová, aquí soy yo, no queda más nadie. Y era una manera que él tenía, quizás en caer en su depresión, viéndose que estaba solo. Dios le dice a Elías, oye, tú no necesitas gente. ¡Aleluya! Si me tienes a mí, es suficiente. Hermano, cuando tenemos a Dios es más que suficiente. Si tú sabes que Dios te llamó, si tú sabes que Dios te escogió, con Dios es suficiente. Él te dará la victoria, bendito el nombre de Jesús. Y Dios escogió a Elías. Y no solamente escogió a Elías para que le diera esta palabra a aquellos que iban a gobernar luego Israel y sacar a Israel de esa condición de paganismo, para que adoraran solo a Dios Israel, sino que también buscó a su sucesor, Eliseo. No solamente buscó a su sucesor, sino que lo entrenó, ya no como un hombre que caía en depresión, sino como ahora como un hombre de victoria. Gracias a Dios que Eliseo no vio aquella parte negativa que quizás tenía Elías, sino que ahora vea un Elías de victoria. Por eso dice la palabra que 7 milagros hizo Elías, 14 hizo Eliseo. Porque ahora estaba viendo un hombre de victoria. Por lo tanto, hermanos, si usted en algún momento ha tenido esa problemática en su vida, esa crisis, salga a victoria. Porque si usted sale a victoria, sus hijos salen a victoria. Si usted sale a victoria, su familia sale a victoria. Su iglesia sale a victoria. Sus pastores salen a victoria. Bendito el nombre de Jesús. Quiero concluir con esto ya, hermano. Hoy en día debemos buscar con todo nuestro corazón la manifestación del poder de Dios. Hoy en día debemos buscar la presencia de Dios. Porque hay muchos que han olvidado que el éxito de la victoria está en la presencia del Señor. Es la presencia del Señor, hermano, solamente la que nos puede dar la seguridad, la garantía de tener la victoria. Porque lo que el mundo experimenta, hermano, no es victoria, son momentos alegres. Pero el cristiano experimenta una victoria eterna. Y eso solamente la tenemos cuando estamos en Cristo Jesús, cuando le creemos a Él y pasamos tiempo de calidad con nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo, a solas con el Padre, allí en el monte también, momentos antes de morir, se fue a solas con Dios. Y dice la presencia de Dios, dice la palabra que en la presencia de Dios allí empezó a orar delante del Padre. Porque él sabía que la victoria de él iba a ser la victoria más grande que un hombre podía tener. En la condición de hombre que se encontraba el Señor Jesús, necesitaba tener esa victoria porque su victoria iba a ser la nuestra. Pero llegó un momento también en una etapa en la vida de Jesús, donde sabía que lo que tenía que enfrentar era duro, era difícil. Porque fácil no es, hermano. Era duro, era bien difícil. Y por eso se fue a solas en el monte y empezó a clamar, pero no se cerró una cueva. Era el Hijo de Dios. Sino que fue en el monte y empezó a orar y empezó a buscar la fuerza de parte de Dios. Como gotas de sangre, ¿verdad? Lloraba. Buscando allí, se estremecía todo su cuerpo. Yo me imagino que no le quedaba un pelo que se le parara. Buscando allí fuerza, provisión de Dios. Diciéndole a Dios mismo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, por encima de lo que yo quiero hacer, que se haga lo que tú tienes que hacer. Hermano, la presencia de Dios nos satura, nos llena, y nos da una valentía extraordinaria. A tal punto que Jesús, el único que venció a la muerte, el único. ¿Conoce usted otro que haya vencido la muerte? El único que venció la muerte, nuestro Señor Jesucristo. El único que salió triunfante. El único que, aunque el mismo diablo trató de tentarlo y trató de que él no pudiera tener esa victoria, no lo alcanzó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulta tu victoria? No pudiste retener al Cristo de la gloria. Nadie pudo retener al Cristo, porque fue un instrumento de Dios para salvación. Supo buscar la presencia de Dios en el monte, en el momento que lo necesitaba. Esa victoria también es para ti y para mí, hermano. Póngase en pie en esta hora. Gloria al nombre de Jesús.
quisiera hacer una oración en esta hora. Gloria al nombre de Jesús. Si alguno de mis hermanos que hoy está acá, sea de Betel o sea de aquí, siente en su vida y en su corazón que han llegado momentos de crisis, de depresión, no se sienta menos por ello. Ya buscaría a Dios. Ya vemos que otros hombres de Dios también le han pasado. Y este siervo que está acá lo ha experimentado también. La gran pregunta es, ¿nos vamos a quedar en la cueva o nos vamos a ir al monte? ¿Nos quedamos encerrados a morirnos tristes o nos vamos al monte? Donde está la plenitud y la presencia del Señor. Vamos a seguir el ejemplo de Moisés, vamos a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, vamos a seguir el ejemplo del mismo Elías que disfrutó la presencia de Dios en el sí por lo posible. Vamos a buscar la presencia de Dios en el momento que lo necesitamos, nos quedamos dentro de la cueva. Creo que es una decisión muy personal. Hoy tú y yo lo podemos decidir. Quiero invitarte a que tengas tiempo de calidad con el Señor. Que te levantes en la mañana y busques la presencia de Dios. Que no te salgas a trabajar, que no te salgas a hacer tus quehaceres, que no te entretengas tanto tiempo en el televisor. Busca la presencia de Dios. Porque allí es donde tienes la victoria. Padre, te alabamos y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, Dios mío, que hoy ha hablado a mi corazón. Yo en lo personal, Señor, entiendo, Dios mío, que la cueva no es el lugar que tú tienes para mí. Tú tienes un monte que has preparado, un lugar donde yo puedo disfrutar de tu presencia, un lugar, Señor, donde yo puedo tener comunión contigo, un lugar donde tú has escogido, Señor, para decirme cuáles son los planes que tú tienes con mi vida. Señor, de la misma manera que traíste bendición para la vida de Elías, hoy te ruego, Señor, tu bendición en cada uno de mis hermanos. Si alguno de ellos está atravesando por momentos de presión, por momentos de crisis, por momentos, Señor, donde el enemigo lo quiere tener metido allí dentro de una cueva, triste, agobiado, Señor, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, nosotros rompemos toda la cadena de mentira, todo engaño de Satanás, todo pensamiento que viene a veces a nuestra mente, Señor, para traer perturbación, Dios mío, y en el nombre de Jesús declaramos tu victoria sobre todo problema, sobre toda enfermedad, sobre toda agonía, sobre todo matrimonio, sobre todo cosa mala que pueda llegar a nuestra vida. Tu victoria, Señor, la victoria tuya en la cruz del Calvario. Y pedimos, Señor, que tu presencia, Dios mío, ahora toque nuestros corazones, que podamos salir, Señor, con esa convicción de este lugar, que podamos salir con esa seguridad, Dios, de que tu presencia es la fuerza, es el motor que nos impulsa para continuar y seguir adelante, que si tu presencia va con nosotros, entonces nada nos detiene. Como decía Moisés, si tu presencia no me acompaña, aquí me quedo, aquí me planto, pero si tu presencia va conmigo, entonces, Señor, yo sé que tú derramarás bendiciones y abrirás las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Por eso rogamos tu presencia en cada momento, en cada instante de nuestra vida. Señor, no queremos, Dios mío, apartarnos de ti ni a un lado ni hacia otro, sino tu presencia nos acompañe en cada decisión, en cada oportunidad, en cada momento, sea de dificultad o sea un momento de presión en nuestra vida, que tu presencia nos dé la fuerza que necesitamos. Rogamos, Dios mío, la manera en que Elías pudo tener tanta bendición, a tal punto que ni muerte vio, sino que tú lo trasladaste a tu gloria, porque era un hombre ya convencido de que tu presencia era lo más grande que él tenía. Señor, rogamos por esa presencia en cada servicio en este lugar. Señor, rompe toda obra del enemigo. Mira aquellos, Señor, que quizás están allí atemorizados por los momentos difíciles que estamos viviendo. No, al contrario, son momentos de buscar tu rostro, son momentos de venir a tu casa, son momentos de humillarnos, son momentos, Señor, donde no podemos despreciar ni un instante en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a entender que nosotros, Señor, podemos ser hombres como Elías, hombres usados por ti, hombres que alaban y glorifican al Dios de Israel. Gracias te damos, Jesús. Muchas gracias te damos, Dios. Tu
Tú eres fiel, tú eres bueno, Jesús. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Dios les bendiga mucho, hermano. Un placer una vez más poder haber estado con ustedes.